Comencemos. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos. Medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Pero en este video hablaremos solo de los medios de transmisión guiados. Ok, los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción o guiado de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías nivel de enlace. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y las interconexiones se ordenan así: cable, cable coaxial, par trenzado, fibra óptica y guía de onda. A continuación, hablaremos sobre el cable. El invento que cambió el mundo, el cable eléctrico. No fue hasta el año de 1780, Alessandro Volta, por medio del invento de la pila eléctrica, descubrió que al generarse electricidad se requerían de metales conductores, cobre o hierro, para que al ser puestos en contacto con un cuerpo cargado de electricidad transmitieran esta a todos los puntos de su superficie. Al principio se utilizaban placas gruesas de cobre, mismas que con el paso de tiempo se redujeron de tamaño hasta llegar a convertirse en el cable eléctrico. La invención del cable eléctrico logró impulsar el interés de las aplicaciones tecnológicas de la electricidad a mediados del siglo XIX. Cuando inventores como Thomas Alva Edison o Samuel Morse crearon aparatos que necesitaban energía eléctrica y con ello impulsaron la llegada de la electricidad a las calles y hogares, lo que sustituyó las lámparas de aceite y las velas. El siguiente tipo es el cable coaxial. El cable coaxial fue creado en la década de los 30
y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos. Uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla. Y el blindaje o trenza, que sirve como frecuencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante, también denominada chaqueta exterior. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior. Inciso A. Plástico exterior. Inciso B. Conductor blindado de malla de aluminio. Inciso C. Aislante. Inciso D. Conductor central. Tipos de cable coaxial. Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia diferente. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interfaces externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión en largas distancias. Por esa razón se utiliza en redes de comunicación de banda ancha, por ejemplo cable de televisión, y cables de banda base en el Ethernet. El tipo de cable que se debe de utilizar depende de la ubicación del cable. Los cables coaxiales pueden ser de dos tipos: policloruro de vinilo o bien PVC. Es un tipo de plástico utilizado para constituir el aislante y la cubierta protectora del cable. En la mayoría de los tipos del cable coaxial, el cable coaxial de PVC es flexible y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar. Sin embargo, cuando se quema, desprende gases tóxicos. Siguiente tipo, plenum. Contiene materiales especiales en un aislamiento y en una clavija del cable. Estos materiales son resistentes al fuego y producen una mínima cantidad de humo tóxicos. Sin embargo, el cableado es más caro y menos flexible que el PVC. Las aplicaciones tecnológicas del cable coaxial se pueden encontrar en las redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y su antena de emisor, en las líneas de administración de señal de video,
en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones. En las redes telefónicas, interurbanas y en los cables submarinos. Par trenzado. El cable de par trenzado, usado en telecomunicaciones, en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables opuestos. Descripción del cable par trenzado. Consiste en dos alambres de cobre aislados que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de ADN. De esta forma, el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Cuando uno de estos pares se identifica mediante un color, este tipo de cable es el más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para comunicación de datos, permitiendo irse con más altas transmisiones. Este tipo de cable es el más común y se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para comunicación de datos, permitiendo frecuencias con más altas transmisiones. Tipos de par trenzado. El UTP, par trenzado sin blindaje que utiliza para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a larga distancia sin regeneración de la señal. Su impedancia es de 100 ohms. STP, par trenzado blindado. Este cable de cobre aislado dentro de una cubierta protectora con un número específico de trenzas por pie. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la televisión sin blindaje y su impedancia es de 150 ohms. FTP, par trenzado con blindaje global. Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada